A ver, Nicolás Maduro está en una celda, ¿sí? Así como lo oyen. Lo que por años parecía imposible, pues sucedió. Pero detrás de esta operación militar que lo sacó del poder, se esconde una batalla legal súper compleja dentro de Estados Unidos. Una batalla sobre los límites del poder presidencial. Así que vamos a desentrañar cómo fue posible todo esto y sobre todo, qué nos revela sobre el poder real de quien ocupa la Casa Blanca. Y es que, vaya que sí, no es para menos. O sea, en un abrir y cerrar de ojos, el panorama en Venezuela cambió por completo. Esto generó una onda expansiva que se sintió en todo el mundo y de una manera muy especial en los pasillos del poder en Washington. Bueno, empecemos por el principio, la secuencia de los eventos, porque todo sucedió con una rapidez y una precisión que, la verdad, tomaron a todo el mundo por sorpresa, incluido al propio Maduro, claro. Fíjense en la velocidad de esto. En menos de mediodía, la capital venezolana fue bombardeada, el mandatario fue capturado y ya había una nueva figura, Delcy Rodríguez asumiendo la presidencia. Y todo con el visto bueno de Estados Unidos. Fue un plan ejecutado de una forma, implacable. Pero claro, mientras en Venezuela se estaba reconfigurando todo el poder, en Estados Unidos empezaba una tormenta completamente diferente. La pregunta ya no era ¿qué pasó?, sino ¿cómo se permitió que pasara? Y es que de inmediato saltaron las alarmas. Empezaron a surgir voces críticas por todos lados. Legisladores, medios de comunicación importantísimos, todos empezaron a cuestionar si el presidente se había excedido en sus funciones, si había actuado, digamos, al margen de la ley para ordenar una intervención de esta magnitud. Y esta es la pregunta del millón que vamos a intentar responder. ¿De verdad tenía el presidente la autoridad legal para lanzar esta operación sin una aprobación clara y explícita del Congreso? La respuesta, créanme, es mucho más compleja de lo que parece a simple vista. Y para que vean qué tan dividida estaba la cosa, el Congreso intentó frenar al presidente no una, sino 2 veces. El 17 de noviembre, una resolución para retirar las fuerzas del Caribe fracasó por solo 6 votos. 6. Días después, el 1 de diciembre, otra para bloquear cualquier acción militar en Venezuela fracasó por apenas 2 votos. Esto nos da una idea clarísima de la tensión que había en el aire. Para entender bien qué pasó, tenemos que ir a la raíz del problema, a la eterna disputa en Estados Unidos sobre quién tiene realmente el poder de mandar al país a una guerra. A ver, la Constitución de Estados Unidos crea una tensión a propósito. Por un lado, le da al Congreso el poder exclusivo de declarar la guerra. Pero, por otro lado, nombra al presidente como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Y este es precisamente el origen de un conflicto que lleva más de 200 años sin resolverse del todo. Bueno, después de la guerra de Vietnam, donde los presidentes escalaron el conflicto por años sin una declaración de guerra formal, el Congreso dijo hasta aquí. En 1973 aprobaron esta resolución para intentar, justamente, recuperar su autoridad y ponerle límites claros al presidente. Sobre el papel las reglas parecen bastante claras, ¿no? Si el presidente envía tropas a una zona de combate, tiene 48 horas para avisarle al Congreso. A partir de ahí empieza a correr un reloj de 60 días. Si en ese tiempo no consigue la autorización del Congreso, tiene que retirar a las tropas. En teoría, el control lo tiene el Poder Legislativo. Pero aquí es donde la historia da un giro. La Casa Blanca no hizo nada de eso, no notificó al Congreso en 48 horas, no declaró ninguna emergencia nacional para justificar la acción y por lo tanto, ese reloj de 60 días nunca empezó a correr. Simplemente actuaron como si esa ley no aplicara en este caso. ¿Cómo es posible hacer algo así? Pues la respuesta está en una estrategia legal, la verdad, bastante brillante y por supuesto muy controvertida. La Casa Blanca no usó el manual de la guerra tradicional, sino que sacó el manual de la lucha contra el terrorismo, y con eso cambió por completo las reglas del juego. Entonces, el punto crucial es este. Para la Casa Blanca, esto nunca fue una guerra contra el Estado venezolano. No. Legalmente, fue presentado como una operación policial para ejecutar una orden de arresto contra un líder narcoterrorista. Y esa pequeña distinción, créanme, lo cambia absolutamente todo. Esta justificación se construyó en 3 pasos clave. Primero, se designó al Tren de Aragua y al Cártel de los Soles como organizaciones terroristas y a Maduro como su jefe. Segundo, se le notificó al Congreso que se estaba en un conflicto armado no internacional contra esos grupos, ojo, no contra el país de Venezuela. Y tercero y último, al definir a Maduro como terrorista, su captura se convertía en el cumplimiento de una orden judicial, no en el derrocamiento de un gobierno extranjero. Y ojo, que esta estrategia no fue algo improvisado. Se apoyó en dictámenes de la propia Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia, que es la que interpreta la ley para el presidente.
Básicamente argumentan que el presidente puede realizar estas acciones militares limitadas siempre y cuando no lleguen a ser consideradas una guerra en el sentido constitucional. Y aquí está la clave de todo. Para el Departamento de Justicia, para que algo sea una guerra, se necesita un nivel muy alto de hostilidades. La operación en Venezuela, al ser tan rápida y quirúrgica, fue diseñada específicamente para mantenerse por debajo de ese umbral. Por lo tanto, según su lógica, no necesitaba la aprobación del Congreso. A ver, esta interpretación de los poderes presidenciales ya de por sí es bastante amplia, pero se vuelve todavía más potente cuando la combinamos con una decisión muy reciente y trascendental de la Corte Suprema. Apunten esta fecha, porque es clave. El 1 de julio de 2024, la Corte Suprema de Estados Unidos emitió un fallo que, básicamente, redefinió los límites de la responsabilidad de un presidente. La conclusión de la Corte fue rotunda. Un presidente no puede ser juzgado en un tribunal por los actos oficiales que realice mientras está en el cargo. La inmunidad es prácticamente total para las acciones que formen parte de sus deberes. Ok, ¿y qué significa esto en la práctica? Pues que la única forma de hacer que un presidente rinda cuentas por sus actos oficiales es a través de un proceso político, el famoso impeachment en el Congreso. No hay consecuencias legales a nivel personal. Es decir, un presidente podría, como se menciona, inventarse una emergencia para usar poderes extraordinarios y no tendría que enfrentar un juicio por ello. Entonces, cuando juntamos la estrategia de acción contra el terrorismo con la inmunidad presidencial, el resultado es un poder ejecutivo con una capacidad inmensa para proyectar la fuerza militar por todo el mundo y con muy pocos controles que sean efectivos e inmediatos. Y todo esto nos deja con una pregunta final bastante inquietante. Si un presidente puede redefinir un acto de guerra como una simple acción policial y además está protegido de las consecuencias legales por sus actos oficiales, ¿qué es lo que realmente puede detenerlo? Es un debate muy complejo sobre el equilibrio de poder, la seguridad nacional y, claro, los límites de la ley. El caso de Maduro podría ser solo el comienzo de una nueva era en la política exterior de Estados Unidos. Nos interesa mucho saber qué piensan sobre todo esto. Sus opiniones las leemos en los comentarios.